Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La oración es un acto de fe que nos conecta directamente con Dios, el creador del universo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la oración puede transformar lo imposible en posible? Hoy hablaremos sobre cómo orar de la manera que Dios nos enseña en su palabra, para que estemos preparados para ver lo imposible suceder en nuestras vidas. La Biblia nos asegura que nada es imposible para Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, se nos dice: porque para Dios nada es imposible. Esta verdad es un fundamento que debemos creer profundamente cuando nos acercamos a Él en oración. Sin importar las circunstancias, los desafíos o los gigantes que enfrentemos, la oración es la llave que abre las puertas del poder de Dios. En este video, exploraremos cómo una oración sincera, llena de fe y basada en las Escrituras, puede activar lo sobrenatural en nuestra vida. Nos adentraremos en ejemplos bíblicos que demuestran que Dios escucha y responde a sus hijos. Prepárate para entender cómo puedes orar con propósito y fe, confiando en que Dios tiene el control y siempre tiene el poder para hacer lo que parece imposible. Acompáñame en este viaje espiritual y fortalezcamos juntos nuestra vida de oración. La oración es una de las prácticas más profundas y esenciales para cualquier creyente. A través de ella, tenemos el privilegio de acercarnos al Creador del universo, el Dios Todopoderoso, y entrar en una relación personal con Él. Sin embargo, para que nuestra oración sea verdaderamente poderosa, debe estar fundamentada en lo que la Biblia nos enseña. Solo cuando seguimos el modelo establecido por la palabra de Dios, podemos experimentar plenamente el impacto transformador de la oración. La Biblia describe la oración como un acto de fe, una expresión de confianza en que Dios no solo nos escucha, sino que también responde conforme a su voluntad perfecta. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad nos recuerda que la fe es la base sobre la cual se edifica toda oración efectiva. Sin fe, nuestras palabras carecen de poder, pero con fe podemos mover montañas, como lo declara Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 21. Otro aspecto fundamental de la oración es entender que es un diálogo con Dios, no un monólogo. A menudo pensamos que orar es simplemente presentar nuestras peticiones, pero la Biblia nos muestra que la oración incluye adoración, confesión, gratitud y escuchar la voz de Dios. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. En esta oración modelo, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios con reverencia, reconociendo su santidad, buscando su voluntad antes que la nuestra, y dependiendo de Él para nuestras necesidades diarias, perdón y protección. La oración también está diseñada para ser persistente y constante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos instruye: orad sin cesar. Esta breve pero poderosa exhortación nos recuerda que la vida de oración no es un evento ocasional,
sino una práctica continua que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida diaria. Jesús enfatizó esta verdad en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, cuando compartió la parábola de la viuda persistente. En esta historia, una viuda buscaba justicia de un juez injusto, y debido a su insistencia, finalmente fue escuchada. Jesús utilizó esta parábola para animarnos a no desmayar en la oración, confiando en que nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, siempre responderá en el tiempo correcto. Es crucial comprender que la oración poderosa no depende de nuestras palabras elocuentes o de la longitud de nuestras oraciones, sino de la sinceridad de nuestro corazón y nuestra obediencia a Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, leemos: «Y cualquiera cosa que pidamos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Esto implica que una vida en comunión con Dios, caracterizada por la obediencia y el amor, fortalece nuestra relación con Él y, por ende, nuestras oraciones. Además, la oración eficaz debe estar alineada con la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 se nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Esto significa que nuestras oraciones no deben centrarse únicamente en nuestros deseos o necesidades personales, sino en lo que glorifica a Dios y cumple su propósito en nuestras vidas. Un error común que los creyentes pueden cometer es pensar que la oración es una fórmula mágica para obtener lo que quieren. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la oración no es un medio para manipular a Dios, sino una oportunidad para alinear nuestro corazón con el suyo. Santiago capítulo 4, versículo 3, advierte: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones cuando oramos y a asegurarnos de que nuestras peticiones sean puras y centradas en los propósitos de Dios. Otro elemento esencial del fundamento bíblico de la oración es la gratitud. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado, lo que nos da confianza para el presente y el futuro. Al expresar gratitud en nuestras oraciones, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Finalmente, es importante destacar que la oración es un privilegio otorgado a través de la obra redentora de Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 se nos asegura: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Gracias a Jesús, podemos acercarnos directamente a Dios con confianza, sabiendo que Él nos entiende, nos ama y está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Estos fundamentos bíblicos nos revelan que la oración no es simplemente una práctica religiosa, sino una poderosa herramienta espiritual que nos conecta con el corazón de Dios. Cuando oramos con fe, sinceridad y de acuerdo con su voluntad, experimentamos su presencia y su poder de maneras que transforman nuestra vida. La oración no solo depende de las palabras que pronunciamos o de cuánto tiempo pasamos en ella. En realidad, la eficacia de la oración tiene mucho que ver con la actitud con la que nos acercamos a Dios. La Biblia nos enseña que para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas, debemos adoptar una actitud correcta, basada en humildad, sinceridad, fe y obediencia. El primer aspecto fundamental es la humildad.
La oración comienza con el reconocimiento de nuestra completa dependencia de Dios. No podemos acercarnos a Él con un corazón lleno de orgullo o creyendo que no necesitamos su ayuda. La humildad abre las puertas para que Dios actúe en nuestras vidas. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos recuerda que humillarnos delante de Dios es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. Otra actitud clave es la sinceridad. Dios no se complace en palabras vacías o en oraciones repetitivas sin sentido. Él busca corazones sinceros que se acerquen a Él con transparencia y honestidad. En Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Este consejo nos enseña que la calidad de nuestra oración no depende de la cantidad de palabras, sino de la autenticidad con la que hablamos con nuestro Padre Celestial. Dios conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y cuando nos acercamos a Él con sinceridad, podemos experimentar una comunión genuina. La fe también es un componente esencial de la actitud correcta para orar. Sin fe, la oración carece de poder. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos, debemos creer que Dios no solo escucha nuestras peticiones, sino que también tiene el poder y el deseo de responder. La duda y la incredulidad son obstáculos que pueden bloquear nuestras oraciones. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, nuestra fe debe ser firme y estar anclada en la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. La obediencia es otro elemento esencial en la actitud correcta para orar. No podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas si vivimos en desobediencia a los mandamientos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, leemos: y cualquiera cosa que pidamos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo destaca la importancia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios como una base para una vida de oración efectiva. La obediencia demuestra nuestra disposición a someternos a su autoridad y a vivir de acuerdo con sus principios.
Un aspecto adicional que la Biblia enfatiza es la actitud de gratitud. A menudo nos enfocamos en presentar nuestras peticiones a Dios, pero olvidamos agradecer por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud no solo nos ayuda a reconocer la bondad y fidelidad de Dios, sino que también nos llena de paz y confianza en su provisión. La sumisión a la voluntad de Dios es otro componente clave. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esta actitud en el huerto de Getsemaní, cuando oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esta oración refleja una entrega completa a los planes de Dios, incluso cuando esos planes son difíciles de aceptar. Cuando oramos, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien. La persistencia también es una actitud importante. Jesús enseñó en varias ocasiones que debemos orar sin cesar y no desanimarnos. En Lucas capítulo 18, versículo 1, se nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no significa que estamos tratando de convencer a Dios, sino que demuestra nuestra fe y nuestra dependencia constante de Él. Finalmente, la actitud correcta incluye un corazón perdonador. En Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón puede ser una barrera que impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, dispuesto a perdonar a los demás tal como hemos sido perdonados. La actitud correcta para orar no se trata solo de cumplir con una lista de requisitos, sino de acercarnos a Dios con un corazón genuino, lleno de fe, humildad y gratitud. Cuando adoptamos esta actitud, nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que también nos transforman y nos acercan más al corazón de Dios. La oración se convierte en una experiencia poderosa y enriquecedora que nos lleva a vivir en su presencia y a experimentar su poder en cada área de nuestra vida. La fe es el núcleo de una oración poderosa. Sin ella, nuestras palabras carecen de sustancia y nuestras peticiones no logran conectarse con el poder divino. La Biblia enseña que la fe no es solo un requisito, sino la esencia misma de nuestra relación con Dios y de nuestra comunicación con Él a través de la oración. Orar con fe significa confiar en que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también tiene el poder y la voluntad de obrar incluso en las circunstancias más imposibles. Jesús dejó esto claro en múltiples ocasiones durante su ministerio terrenal. En Marcos capítulo 11, versículo 24, afirmó: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta declaración revela un principio fundamental. La oración efectiva requiere una fe activa, una certeza inquebrantable de que Dios responderá. Sin embargo, esta fe no debe estar basada en nuestros deseos o capacidades, sino en el carácter de Dios, su bondad y su poder ilimitado. La historia bíblica está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraron con fe y vieron a Dios obrar de manera extraordinaria. Uno de los relatos más impactantes es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 20, Pablo describe la fe de Abraham al decir: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aunque Abraham enfrentó circunstancias que parecían imposibles, como su avanzada edad y la esterilidad de Sara, mantuvo su confianza en que Dios cumpliría su promesa.
Esa fe lo llevó a ver el cumplimiento del pacto y el nacimiento de Isaac, un hijo que nació contra todo pronóstico humano. Otro ejemplo inspirador es el de Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, enfrentaron una situación desesperada. El ejército egipcio los perseguía, y delante de ellos se extendía un vasto mar. Pero Moisés, confiando en la dirección de Dios, levantó su vara y el mar se abrió, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este milagro fue el resultado de una fe que no dudó en el poder de Dios para hacer lo imposible. Sin embargo, orar con fe no significa ignorar los desafíos o negar la realidad de nuestras circunstancias. En lugar de eso, implica reconocer nuestras limitaciones y entregar la situación completamente a Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Ana, quien oró fervientemente por un hijo en 1 Samuel, capítulo 1. Aunque enfrentaba años de esterilidad y burla, Ana derramó su corazón delante de Dios con fe y perseverancia. Su oración no solo fue escuchada, sino que resultó en el nacimiento de Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. Jesús mismo enseñó a sus discípulos sobre el poder de orar con fe. En Mateo capítulo 17, versículo 20 dijo: De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La metáfora del grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, enfatiza que no se necesita una fe gigantesca, sino una fe genuina, aunque sea pequeña, para desatar el poder de Dios. Esta fe no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a confiar plenamente en Dios. Es importante también destacar que la fe debe ir acompañada de acción. Santiago capítulo 2, versículo 17 declara: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que nuestras obras ganen las respuestas a nuestras oraciones, sino que nuestra fe genuina se refleja en nuestras acciones. Por ejemplo, si oramos por provisión, debemos estar dispuestos a trabajar y buscar oportunidades, confiando en que Dios abrirá las puertas correctas. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Si oramos por sanidad, podemos actuar cuidando nuestro cuerpo y buscando la ayuda médica adecuada mientras confiamos en el toque divino. Otro aspecto crucial al orar con fe es alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios.
En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que nuestra fe debe estar enraizada en la comprensión de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, su respuesta puede ser diferente de lo que esperamos, pero siempre será para nuestro bien. Además, la fe nos permite perseverar en la oración, incluso cuando la respuesta parece retrasarse. Jesús ilustró esto en la parábola del amigo persistente en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. En esta historia, un hombre pide pan a su amigo a medianoche, y aunque inicialmente no es atendido, su persistencia lo lleva a recibir lo que necesita. De manera similar, orar con fe significa seguir clamando a Dios, confiando en que Él responderá en su tiempo perfecto. Orar con fe también implica dejar el resultado en manos de Dios. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, los 3 jóvenes hebreos, enfrentando el horno de fuego, declararon: si es su voluntad, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este tipo de fe demuestra una confianza absoluta en el poder y la soberanía de Dios, independientemente del resultado. La oración con fe no solo mueve la mano de Dios, sino que también transforma nuestro corazón. Nos lleva a depender más de Él, a fortalecer nuestra relación con Él y a experimentar su paz que supera todo entendimiento. Cuando oramos creyendo en su poder, su bondad y su plan perfecto, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que, para Dios, no hay nada imposible. La Biblia está repleta de historias que muestran cómo la oración, cuando es ofrecida con fe y sinceridad, puede desatar el poder de Dios y hacer posible lo que parecía imposible. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan principios importantes sobre cómo orar de manera efectiva y confiar en el poder de Dios. A continuación, exploraremos algunos ejemplos clave de oraciones que cambiaron circunstancias imposibles y transformaron vidas. Uno de los ejemplos más conocidos es la oración de Elías en el Monte Carmelo. Este profeta de Dios enfrentó una situación en la que la nación de Israel se había desviado hacia la idolatría, adorando a Baal bajo la influencia de la reina Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías desafió a los profetas de Baal en una confrontación para demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día, pero no hubo respuesta. Luego, Elías oró al Dios de Israel con una sencilla pero poderosa oración. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver su corazón a ti. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 37. En respuesta a su oración, fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio, la madera, las piedras y el agua alrededor del altar. Este milagro demostró que solo el Señor es Dios y llevó al pueblo a arrepentirse y volver a Él. Otro ejemplo notable es la oración de Ana, la madre del profeta Samuel. En Primera de Samuel capítulo 1, Ana enfrentaba el dolor de la esterilidad y la humillación constante por parte de Penina, la otra esposa de su esposo, Elcana. En su angustia, Ana se dirigió al templo y oró con todo su corazón, diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí inicialmente pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó su clamor
y le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los mayores profetas y líderes de Israel. Este relato muestra cómo una oración sincera y persistente puede tocar el corazón de Dios y llevar a un milagro. La oración del rey Ezequías es otro ejemplo poderoso. En Segunda de Reyes capítulo 20, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías le anunció que moriría. Sin embargo, Ezequías oró al Señor con fervor, diciendo: «Te ruego, oh Señor, que te acuerdes de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos». Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 3. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios respondió a la oración de Ezequías y le envió un mensaje de que su vida sería prolongada 15 años más. Este evento no solo destaca el poder de la oración, sino también la importancia de un corazón íntegro delante de Dios. Un caso particularmente impactante es el de Nehemías, quien oró para que Dios lo usara para reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías capítulo 1, al enterarse de la situación devastadora de la ciudad, Nehemías se sentó, lloró y ayunó, orando: «Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo». Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6. Su oración no solo mostró su preocupación por el pueblo de Dios, sino también su disposición a actuar. Como resultado, Dios le otorgó favor ante el rey Artajerjes, quien le dio permiso y recursos para llevar a cabo la reconstrucción de los muros. Otro ejemplo inspirador es la oración de Josué durante la batalla contra los amorreos. En Josué capítulo 10, mientras lideraba al pueblo de Israel, Josué pidió un milagro extraordinario: que el sol se detuviera en el cielo para que pudieran completar la victoria sobre sus enemigos. Con audacia oró: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué capítulo 10, versículo 12. La Biblia registra que Dios escuchó la voz de Josué, y el sol se detuvo, prolongando el día hasta que Israel obtuvo la victoria. Este evento demuestra que no hay límites para lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe y confianza en su poder. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos igualmente asombrosos de oraciones que desataron el poder de Dios. En Hechos capítulo 12, Pedro fue encarcelado por el rey Herodes y parecía que sería ejecutado. Sin embargo, la iglesia oraba fervientemente por él. Mientras Pedro dormía, un ángel del Señor apareció, lo liberó de las cadenas y lo condujo fuera de la prisión. Este milagro fue una respuesta directa a las oraciones unidas y persistentes de los creyentes. Uno de los ejemplos más conmovedores es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aunque enfrentaba el peso del pecado del mundo y la agonía de la cruz, Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre. Esta oración nos enseña la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Estos ejemplos bíblicos de oraciones que hicieron posible lo imposible nos muestran que el poder de la oración no radica en nuestras palabras o méritos, sino en la grandeza y fidelidad de Dios. Cuando oramos con un corazón sincero, lleno de fe y alineado con la voluntad de Dios. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event.
Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Podemos experimentar milagros, ver cambios en nuestras circunstancias y fortalecer nuestra relación con el Señor. Cada uno de estos relatos nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que para Él no hay nada imposible. La Biblia enseña que la oración no es un acto casual ni una repetición vacía de palabras. Es una conversación intencional con Dios que requiere propósito y persistencia. Orar con propósito significa acercarnos a Dios con un objetivo claro, sabiendo qué necesitamos y buscando su voluntad en nuestras vidas. Por otro lado, la persistencia en la oración implica no desanimarnos ni rendirnos, incluso cuando la respuesta parece tardar. Ambos aspectos son esenciales para una vida de oración efectiva y poderosa. Jesús mismo enfatizó la importancia de la persistencia en la oración a través de varias enseñanzas. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, contó la parábola de la viuda persistente. En esta historia, una viuda buscaba justicia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Aunque el juez inicialmente ignoró su petición, la persistencia de la viuda lo llevó a actuar. Jesús concluyó diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Este relato subraya que Dios escucha las oraciones persistentes de su pueblo y responde en su tiempo perfecto. La persistencia también se destaca en la parábola del amigo insistente, narrada en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. En esta historia, un hombre pide pan a su amigo a medianoche para atender a un visitante inesperado. Aunque al principio el amigo no quiere levantarse para ayudarlo, la insistencia del hombre lo lleva a concederle lo que necesita. Jesús concluye esta enseñanza diciendo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este pasaje nos anima a orar sin cesar, confiando en que Dios responderá a nuestras necesidades. Orar con propósito implica alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que nuestras oraciones deben centrarse no solo en nuestros deseos, sino en lo que glorifica a Dios y cumple sus planes en nuestra vida. Cuando oramos de esta manera, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando, incluso si la respuesta no es inmediata. Un ejemplo notable de propósito y persistencia en la oración se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel capítulo 10, se nos relata que Daniel oró y ayunó durante 21 días, buscando entendimiento y dirección de parte de Dios. Aunque la respuesta no llegó de inmediato, Daniel no se dio por vencido. Al final, un ángel llegó con la respuesta, explicando que había sido enviado desde el primer día, pero que enfrentó oposición espiritual. Este relato muestra que a veces las respuestas a nuestras oraciones pueden retrasarse debido a batallas espirituales, pero nuestra persistencia en la oración es clave para superar esos obstáculos. Otro ejemplo es el de Jacob, quien luchó con un ángel toda la noche en Génesis capítulo 32. Jacob declaró: No te dejaré si no me bendices. Esta actitud de determinación y persistencia en buscar la bendición de Dios ilustra cómo nuestra perseverancia en la oración puede llevarnos a experimentar un cambio significativo en nuestra vida. Dios no solo bendijo a Jacob,
sino que también cambió su nombre a Israel, marcando un nuevo comienzo para él y su descendencia. El propósito en la oración también implica ser específicos en nuestras peticiones. En Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, encontramos la historia de Bartimeo, un hombre ciego que clamó a Jesús diciendo: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Cuando Jesús lo llamó, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo respondió: «Maestro, que recobre la vista». Esta respuesta específica fue clave para que Jesús le concediera la sanidad. Este pasaje nos enseña que nuestras oraciones deben ser claras y directas, expresando exactamente lo que necesitamos y confiando en que Dios puede cumplirlo. La persistencia en la oración también fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. En Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo exhorta a los creyentes a ser constantes en la oración. Esta constancia no solo refleja nuestra confianza en Dios, sino que también nos permite desarrollar paciencia, humildad y una mayor dependencia de Él. Cada momento de oración nos acerca más a su presencia y nos recuerda que Él está en control, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un aspecto importante de orar con propósito y persistencia es la actitud de gratitud. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud nos permite mantener una perspectiva positiva mientras esperamos la respuesta de Dios y nos ayuda a recordar su fidelidad en el pasado. Es crucial entender que la persistencia en la oración no significa que estamos tratando de persuadir a Dios para que haga algo en contra de su voluntad. Más bien, es una expresión de nuestra fe en su poder y su plan. En Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, encontramos la historia de la mujer cananea que pidió a Jesús que liberara a su hija de un espíritu impuro. Aunque Jesús inicialmente pareció ignorarla, su fe y persistencia lo llevaron a responder a su petición. Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Este relato nos muestra que Dios honra la fe persistente de aquellos que confían en Él. Orar con propósito y persistencia no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Nos ayuda a desarrollar un carácter piadoso, a depender más de Dios y a experimentar su paz y gozo en medio de cualquier situación. Cuando oramos con un objetivo claro y no nos rendimos, podemos estar seguros de que Dios está trabajando, incluso si no vemos resultados inmediatos. Su tiempo siempre es perfecto, y su respuesta siempre es para nuestro bien y su gloria. La oración es un acto de fe, confianza y entrega, pero es igualmente importante estar preparados para recibir la respuesta de Dios. La Biblia enseña que cuando oramos, debemos esperar que Dios nos responda, pero su respuesta no siempre llega de la manera o en el momento que esperamos. Por ello, prepararse para la respuesta de Dios implica tener un corazón dispuesto, una mente abierta y una fe sólida que nos permita aceptar su voluntad y sus planes perfectos. Una de las primeras cosas que debemos entender es que Dios responde a nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Este pasaje nos enseña que nuestras oraciones deben estar alineadas con los propósitos de Dios. Por lo tanto, prepararnos para su respuesta significa estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso si es diferente de lo que deseamos o esperamos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9,
Pablo oró repetidamente para que Dios quitara un aguijón en la carne. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de concederle lo que pidió, Dios le dio algo mejor: la gracia y el poder para soportar la dificultad. Este relato nos recuerda que Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero su respuesta siempre es para nuestro bien y su gloria. Prepararse para la respuesta de Dios también implica ser pacientes y confiar en su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 se nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». A menudo oramos esperando una respuesta inmediata, pero Dios, en su sabiduría infinita, responde en el momento perfecto. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Abraham y Sara. Aunque Dios les prometió un hijo, tuvieron que esperar muchos años antes de que se cumpliera la promesa. Durante ese tiempo de espera, aprendieron a confiar más en Dios y a depender de su fidelidad. This episode is brought to you by Principles. Are there limits to the U.S. government's debt growth? What will happen if the debts are not curtailed? What should policymakers or investors do? Those are urgent questions that legendary investor and New York Times bestselling author Ray Dalio addresses in his new book, How Countries Go Broke: The Big Cycle. The book comes out in June and is available for pre-order today, wherever books are sold. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Otro aspecto importante de prepararse para la respuesta de Dios es tener un corazón agradecido. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud no solo nos ayuda a mantener una actitud positiva mientras esperamos, sino que también nos permite reconocer que todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Incluso cuando la respuesta no es lo que esperábamos, podemos agradecerle por su sabiduría y cuidado. La preparación también incluye la fe activa. En Santiago capítulo 2, versículo 17, se nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Esto significa que mientras esperamos la respuesta de Dios, debemos actuar de acuerdo con nuestra fe. Por ejemplo, si oramos por un nuevo trabajo, podemos prepararnos actualizando nuestro currículum y buscando oportunidades laborales. Si oramos por sanidad, podemos actuar cuidando nuestro cuerpo y buscando ayuda médica, mientras confiamos en el poder de Dios para sanar. Además, debemos estar atentos a cómo Dios responde. A veces su respuesta puede ser obvia y milagrosa, como cuando dividió el Mar Rojo para el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14. Otras veces su respuesta puede ser sutil, como un cambio en nuestras circunstancias o una paz interior que nos ayuda a enfrentar la situación.
En Primera de Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12, Dios se manifestó a Elías no a través de un gran viento, un terremoto o un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos enseña que debemos estar atentos a las respuestas de Dios en formas inesperadas. Prepararse para la respuesta de Dios también significa estar dispuestos a aceptar cambios en nuestra vida. A veces, la respuesta de Dios implica un llamado a hacer algo que puede ser difícil o que requiere sacrificio. Por ejemplo, cuando Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6, respondió a su llamado diciendo: «Heme aquí, envíame a mí». Estar listos para la respuesta de Dios significa estar dispuestos a obedecer y seguir su dirección, incluso si nos lleva fuera de nuestra zona de confort. Finalmente, debemos recordar que la respuesta de Dios siempre refleja su carácter y sus promesas. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos asegura que todo lo que Dios hace está motivado por su amor y su deseo de bendecirnos. Incluso cuando no entendemos su respuesta, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Prepararnos para la respuesta de Dios no es solo esperar pasivamente, sino acercarnos a Él con fe, gratitud y disposición para obedecer. Es un proceso que nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a su presencia. Al estar listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, podemos experimentar su poder y su amor de maneras que superan nuestras expectativas. Dios siempre responde, y su respuesta, sea cual sea, es siempre para nuestro bien y su gloria. La oración es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. Es el medio por el cual podemos comunicarnos directamente con el Creador del universo, el Todopoderoso, que tiene el poder de transformar lo imposible en posible. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también cultivamos una relación íntima con Dios. Aprendemos a confiar en su voluntad y nos rendimos completamente a sus planes perfectos. La Biblia nos muestra, una y otra vez, que no hay límites para lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe, humildad y perseverancia. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios nos invita con estas palabras: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo es una declaración poderosa del deseo de Dios de revelarnos su poder y propósito a través de la oración. Cuando clamamos a Él, abrimos la puerta para que su presencia y poder se manifiesten en nuestra vida. Un aspecto esencial de la oración es entender que no solo es un acto de pedir, sino también un acto de rendición. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en el huerto de Getsemaní cuando oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo, capítulo 26, versículo 39. Esta oración refleja una actitud de total confianza y sumisión a la voluntad de Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando oramos con un corazón rendido, nos alineamos con los planes de Dios, reconociendo que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. La oración también nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios tiene el control y está obrando a nuestro favor. Otro aspecto importante de la oración es que nos transforma. Cuando oramos, no solo buscamos un cambio en nuestras circunstancias, sino que también permitimos que Dios cambie nuestro corazón. En el proceso de la oración,
aprendemos a depender más de Él, a confiar en su carácter y a desarrollar un espíritu de gratitud y alabanza. En Salmos capítulo 51, versículo 10, el salmista David oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta oración refleja el deseo de ser moldeados y renovados por Dios, permitiéndole trabajar en las áreas más profundas de nuestro ser. Además, la oración nos une con el propósito eterno de Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Mateo capítulo 6, versículo 10. Este modelo de oración nos recuerda que no oramos solo por nuestras necesidades personales, sino también para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Cada vez que oramos, nos unimos a su misión de traer justicia, paz y salvación a un mundo necesitado. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no solo responde a las oraciones de manera milagrosa, sino que también las utiliza para fortalecer nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Cuando oramos con fe, demostramos nuestra confianza en el carácter de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas. Cada respuesta a la oración, ya sea grande o pequeña, nos recuerda que Dios es fiel y digno de nuestra confianza. Es importante recordar que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestra perspectiva. A través de la oración, aprendemos a ver nuestras situaciones desde el punto de vista de Dios, entendiendo que su propósito es mayor que nuestros planes. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo declara: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta verdad nos da esperanza y confianza, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. La oración también nos da acceso al poder del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros y nos guía en nuestras peticiones. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra vida de oración. El Espíritu Santo está presente, ayudándonos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestra fe en el proceso. Cuando entendemos que la oración es una conversación continua con Dios, nuestra perspectiva cambia. No se trata solo de momentos específicos de oración, sino de mantener un espíritu constante de comunión con Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta: «Orad sin cesar». Esta llamada a la oración continua nos anima a incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida, reconociendo su presencia y su dirección en todo momento. I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. Clorox Sentiva smells like grapefruit.
cleans like Clorox and feels like Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. La oración es, sin duda, la llave que abre las puertas a lo imposible. No importa cuán grandes sean nuestros desafíos o cuán insuperables parezcan nuestras circunstancias, podemos acercarnos a Dios con la confianza de que Él nos escucha, nos ama y tiene el poder para obrar de maneras que van más allá de nuestra comprensión. A través de la oración, no solo vemos milagros y respuestas, sino que también nos acercamos más al corazón de Dios, experimentando su amor, su paz y su propósito en nuestras vidas. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.